Bien, y entonces nos preguntamos, ¿qué es la macrosociología? La macrosociología es una perspectiva, ¿sí?, sociológica que busca conocer, comprender, explicar cómo, ¿sí?, bajo qué dimensiones, con qué intensidad, digamos, transitan, se mueven las lógicas sociales que subyacen en la conducta colectiva de las personas. La macrosociología busca también conocer la naturaleza de las acciones, de las relaciones sociales. La particularidad, que la diferencia de la microsociología, es que ésta lo hace en su totalidad. Mira la totalidad de los conjuntos sociales, de los grupos sociales, de las sociedades, ¿sí? Y entonces acá, para ir un poco más rápido, la macrosociología está conformada por corrientes sociológicas muy fuertes, y en ella vamos a identificar los padres clásicos de la sociología: Emily Durkheim, Karl Marx y Max Weber, ¿sí? No es Durkheim, es Durkheim, ¿sí? No es Weber, es Weber, ¿sí? Yo voy a marcar estas pronunciaciones porque son propias de sociólogos muy trascendentes, no solamente para la sociología, sino para todas las ciencias, ¿sí? Y vamos a encontrar una línea de pensamiento denominada consenso y otra línea de pensamiento denominada sociohistórico o del conflicto, ¿sí? La línea del consenso en ella podemos identificar teóricos muy importantes como va a ser Saint-Simons, Augusto Comte, Emily Durkheim, Talcott Parsons y Karl Mannheim, ¿sí? Mientras que en la línea de pensamiento sociocrítico, sociohistórico del conflicto, vamos a ubicar a Karl Marx y Max Weber, ¿sí? Karl Marx o Carlos Marx, más conocido, ¿no? Carlos Marx o Karl Marx fue un gran escritor, un filósofo, economista, sociólogo, que de alguna manera él va a escribir uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, que va a ser justamente el Manifiesto Comunista, ¿sí? En sus ideas se inspiraron muchas personas muy importantes, entre ellas, por ejemplo, Fidel Castro, eh, el Che Guevara, ¿sí? Y Rosita Luxemburgo, Gramsci, bueno, una serie de pensadores muy interesantes, muy importantes, ¿sí? A mí me da risa por ahí porque eh, algunas personas se hacen un tatuaje, usan una gorrita, ¿no?, con la imagen del Che Guevara, pero uno les habla, les pregunta el origen de sus ideas y dicen solamente la desigualdad. Sí, la desigualdad, pero también hay teoría, y ahí observamos cómo teoría y práctica son fundamentales, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy yendo. En la línea de pensamiento, sobre todo, es una línea que va a buscar poder conocer, explicar y proponer aquellos mecanismos sociales, económicos y políticos que aseguren el retorno al orden social. Mientras que la línea de pensamiento sociocrítico o del conflicto va a ser aquella línea de pensamiento en la cual va a buscar develar esos mecanismos que llevan a que una sociedad se mantenga en condiciones de desigualdad, y a veces esa desigualdad pasa desapercibida y no hace más ni nada menos que sustentar el orden social imperante, ¿sí? Bien,